Hay una imagen que cambia todo lo que crees saber sobre el desierto más grande del mundo. No es una fotografía, es un grabado en roca. Está en un acantilado de piedra arenisca en el sur de Argelia, a más de 1000 kilómetros del agua más cercana, en uno de los lugares más secos y más inhóspitos de la Tierra. Y lo que muestra son dos jirafas, perfectamente proporcionales, talladas con una precisión que siglos de intemperie no han logrado borrar. Dos jirafas en el corazón del Sahara. No son un error, no son una fantasía, no son la obra de alguien que nunca había visto una jirafa y las estaba imaginando. Las jirafas de Dabous, en Níger, tienen unos 8000 años de antigüedad y son consideradas por muchos investigadores como el grabado rupestre más detallado y mejor conservado de África. Quien las talló en esa roca había visto jirafas, había vivido con jirafas. Las jirafas formaban parte de su mundo cotidiano. Y ese mundo era el Sahara. No el Sahara que conocemos, no el desierto de 9,2 millones de kilómetros cuadrados de arena y roca que cruza el norte de África como una herida que nunca cierra, sino otro Sahara. Un Sahara con ríos, con lagos del tamaño del mar Caspio, con praderas donde pastaban hipopótamos y elefantes y rinocerontes, con poblaciones humanas que construían monumentos, domesticaban ganado, registraban sus vidas en miles de imágenes grabadas y pintadas en la roca. Ese Sahara existió, está documentado, y lo que le ocurrió, el mecanismo de su desaparición, es una de las historias más importantes y menos contadas de la historia humana. Porque la pregunta no es si el Sahara fue verde. La ciencia lleva décadas confirmando que sí lo fue. La pregunta, la que los investigadores siguen debatiendo con datos reales y modelos climáticos y análisis de sedimentos, es ¿cuánto de lo que ocurrió fue inevitable y cuánto fue consecuencia directa de lo que los seres humanos hicieron? Y si la respuesta resulta ser lo que algunos científicos están empezando a sugerir, entonces el Sahara no es solo el desierto más grande de la Tierra, es también el primer gran desastre medioambiental provocado por la actividad humana. Cada hecho en este relato está publicado en revistas científicas revisadas por pares. Los nombres de los investigadores son reales. Los datos son reales. El debate es real. Para entender lo que el Sahara fue, hay que entender primero por qué existe lo que existe. La Tierra orbita alrededor del Sol, siguiendo un ciclo que los astrónomos llaman precesión axial. Cada 21.000 años aproximadamente, el eje de inclinación del planeta completa un ciclo completo. Y esa variación, que parece pequeña en términos geométricos, tiene consecuencias enormes para el clima. Determina en qué estación del año la Tierra está más cerca del Sol en cada hemisferio. Determina la intensidad de los monzones. Determina si el norte de África recibe lluvia suficiente para sostener vegetación o si se convierte en desierto. Hace 14.600 años, la posición orbital de la Tierra empezó a cambiar de una manera que intensificó el monzón del África Occidental. Las lluvias aumentaron y el Sahara empezó a transformarse. Los científicos llaman a este periodo el periodo húmedo africano, o en su forma más popular, el Sahara Verde. Comenzó hace aproximadamente 11.000 años y alcanzó su máximo entre 9.000 y 6.000 años antes del presente. Durante ese tiempo, el norte de África fue un lugar radicalmente distinto del que conocemos hoy. Los lagos eran reales. Los megalachos, como los investigadores los llaman, cubrían regiones enteras. El megalago Chad, en el período de su máxima extensión, era casi tan grande como el actual mar Caspio. El megalago Fezzan, en la actual Libia, cubría cientos de kilómetros cuadrados en lo que hoy es desierto absoluto.
El megalago Chotz, en Argelia, conectaba cuencas que hoy son playas de sal resecas, bajo un sol sin misericordia. Los ríos fluían, no charcos estacionales ni wadis que solo llevan agua en temporada de lluvias. Ríos permanentes, tributarios del Nilo en el este, sistemas fluviales independientes en el oeste, redes de drenaje que habrían resultado reconocibles a cualquier habitante actual del Sahel húmedo. Y los animales estaban ahí. Los estudios de fauna en los sedimentos de los lagos y en el registro fósil son consistentes y abundantes. Hipopótamos en lo que hoy es Libia. Cocodrilos del Nilo en lo que hoy es el Sahara central de Argelia. Elefantes, rinocerontes, búfalos gigantes extintos, gacelas en densidades que habrían resultado familiares a cualquier visitante del actual Serengeti. No eran animales marginales sobreviviendo en un ecosistema empobrecido. Eran poblaciones prósperas en un ecosistema que los sustentaba con abundancia, y los seres humanos estaban con ellos. El Tassili Najer es una meseta de piedra arenisca en el sureste de Argelia, cerca de las fronteras con Libia y Níger. Sus acantilados y cañones son hoy un paisaje lunar, seco y brutal, sin nada que sugiera que allí pueda prosperar nada más complejo que una lagartija. En esos acantilados hay más de 15.000 imágenes grabadas y pintadas en la roca. No 15.000 líneas de grafiti disperso, 15.000 escenas, muchas de ellas de una complejidad y una calidad artística extraordinarias. Escenas de caza, escenas de pesca en ríos que ya no existen, escenas de pastoreo, con hombres conduciendo rebaños de bóvidos de una tipología que los investigadores pueden identificar y datar. Representaciones de hipopótamos y cocodrilos en entornos acuáticos detallados, figuras humanas con ornamentos, con herramientas, con embarcaciones. El Tassili Najer fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. El organismo lo describió como uno de los conjuntos más importantes de arte rupestre prehistórico del mundo. Un registro excepcional de los cambios climáticos, las migraciones de fauna y la evolución de la vida humana en el borde del Sahara. Ese registro abarca más de 8.000 años y lo que muestra es una narrativa en imágenes de la transformación de un ecosistema. Las imágenes más antiguas, datadas entre 8.000 y 10.000 años antes del presente, muestran animales de gran tamaño, búfalos pelorobis, ahora extintos, rinocerontes, elefantes, una fauna de megamamíferos que requiere paisajes con agua abundante y vegetación densa. Las imágenes de periodos posteriores muestran el ganado doméstico, bóvidos en grandes rebaños. Esto marca la llegada del pastoreo al Sahara, entre 7.000 y 5.000 años antes del presente, en un momento en que el período húmedo africano ya estaba empezando a declinar, pero el paisaje seguía siendo lo suficientemente productivo para sostener poblaciones humanas y sus animales domésticos. Y luego, las imágenes cambian de nuevo. Los camellos aparecen en los registros más recientes. Después del 2000 a.C., el camello es el animal del desierto por excelencia. Su aparición en el arte rupestre marca, simbólicamente, el final de una era. El registro es tan completo y tan detallado que investigadores del King's College de Londres han podido usarlo, combinado con análisis de sedimentos de lagos y modelos climáticos computarizados, para reconstruir la distribución geográfica del Sahara Verde en distintos momentos del tiempo. Han mapeado dónde estaban los ríos, dónde estaban los lagos, qué zonas eran pastos, qué zonas eran sabana, y cómo esa geografía cambiante determinó los movimientos y los asentamientos de las poblaciones humanas. El resultado es un mapa de un mundo que desapareció, un mundo
documentado en piedra por las personas que lo habitaron, que no sabían que estaban dejando un testimonio, que simplemente registraban lo que veían. En el sur de Egipto, a unos 100 kilómetros al oeste del río Nilo, hay un lugar llamado Napta Playa. Hoy es una depresión seca en el desierto, una playa sin mar, sin agua, sin nada que justifique el nombre excepto la memoria geológica de que allí hubo un lago estacional que llenaba cada verano con las lluvias del monzón. Hace entre 7.500 y 5.400 años, pastores nómadas comenzaron a frecuentar ese lago estacional. Llegaban con el monzón, montaban sus campamentos en las orillas, dejaban que su ganado bebiera y pastara en las praderas circundantes, y construyeron algo, un círculo de piedras de unos 4 metros de diámetro, con 4 pares de lajas verticales en su interior. 2 de los pares estaban alineados en dirección norte-sur. El otro par apuntaba en la dirección exacta del amanecer del solsticio de verano, el momento en que el monzón comenzaba a llegar y el lago empezaba a llenarse. 5 líneas de megalitos radiales se extendían desde las estructuras centrales en direcciones que los astrónomos han calculado que coincidían con el orto de estrellas específicas, entre ellas Sirio, Arturo y el cinturón de Orión, en la posición que ocupaban en el cielo hace entre 6.000 y 5.000 años. La confirmación científica de las alineaciones fue realizada por el profesor J. McKim Malville de la Universidad de Colorado en Boulder, en colaboración con investigadores del Instituto Arqueológico Polaco, a través de mediciones GEPS publicadas en 1998. Napta Playa es el sitio de alineación megalítica con función astronómica más antiguo conocido en el mundo. Precede a Stonehenge en al menos 1000 años y fue construido por pastores nómadas del Sahara Verde, personas que vivían en el desierto que hoy conocemos como el desierto más inhóspito de la Tierra, pero que en su tiempo era un paisaje con lago, con praderas, con lluvia estacional y con cielos que observaban con una precisión suficiente para crear un instrumento astronómico que ha sobrevivido 7.000 años. No eran primitivos actuando por instinto, eran observadores sistemáticos del cielo en un paisaje que les daba el tiempo y los recursos para desarrollar ese conocimiento. Cuando el monzón se retiró definitivamente, cuando el lago de Napta Playa dejó de llenarse y el paisaje se convirtió en lo que es hoy, esas personas se fueron. Sus monumentos se quedaron. El desierto los cubrió de arena durante milenios, hasta que las excavaciones de las últimas décadas los volvieron a traer a la luz. La causa primaria del fin del Sahara Verde está identificada con precisión. No hay debate sobre eso. La precesión axial de la Tierra siguió su ciclo. El eje del planeta continuó girando lentamente. La posición orbital que había intensificado el monzón del África Occidental durante miles de años empezó a revertirse. El ángulo de incidencia solar en el hemisferio norte durante el verano empezó a disminuir. El monzón se fue debilitando gradualmente. Entre 8.000 y 6.000 años antes del presente, el sistema empezó a mostrar signos de estrés. Las lluvias disminuyeron. Los lagos empezaron a encogerse. Las praderas del norte del Sahara empezaron a retroceder hacia el sur, siguiendo la línea de lluvia. La fauna migró con la vegetación. Y entonces, hace entre 6.000 y 5.000 años, el sistema colapsó, no de forma gradual y uniforme, como cabría esperar si solo estuviera en juego la variación orbital, sino en lo que los científicos llaman un tipping point, un punto de inflexión, donde el sistema cruza un umbral y el cambio se acelera de repente de manera dramática. Los sedimentos del lago Chad
los núcleos de hielo de Groenlandia, los registros polínicos de los lechos lacustres del Sahara, todos muestran lo mismo. Una transición que en términos geológicos fue casi instantánea. En el espacio de unos pocos siglos, quizás menos en algunas regiones, el Sahara pasó de sabana productiva a desierto hiperseco. Los investigadores del GEOMAR, el Centro Helmholtz de Investigación Oceánica de Kiel, publicaron en 2015 un estudio basado en muestras de sedimentos recogidas frente a la desembocadura del Nilo en el Mediterráneo, que permitió reconstruir ese proceso con una resolución de décadas. Sus conclusiones fueron claras. La transición fue rápida, más rápida de lo que los modelos puramente climáticos predecían. Y ahí es donde el debate científico se pone interesante. En 2017, el investigador David Wright, de la Universidad de Seúl, publicó un artículo en la revista Frontiers in Earth Science, que formuló una hipótesis que generó un debate inmediato en la comunidad científica. Wright analizó la distribución temporal y geográfica de los yacimientos arqueológicos del Sahara durante el período de transición, cruzando esos datos con los registros de vegetación reconstruidos a partir de sedimentos y con la distribución documentada de los rebaños domésticos en la región. Lo que encontró fue una correlación, no una correlación perfecta, no una prueba de causalidad directa, una correlación que, en su interpretación, sugería que el colapso del Sahara Verde no fue solo el resultado inevitable de la variación orbital, fue acelerado, posiblemente desencadenado en su fase más dramática, por la actividad humana. El mecanismo que propone Wright es el siguiente. A medida que el monzón empezó a debilitarse y las praderas empezaron a retroceder, las poblaciones humanas del Sahara, que habían desarrollado el pastoreo como forma de vida durante miles de años, intensificaron el uso de los recursos disponibles. Más ganado en menos tierra, más pastoreo en zonas que ya estaban bajo presión climática. El ganado come hierba. Cuando la densidad de animales supera la capacidad regenerativa de la vegetación, el suelo queda expuesto. El suelo expuesto pierde humedad más rápidamente. La vegetación tiene más dificultad para recuperarse. La superficie refleja más luz solar, un fenómeno que los climatólogos llaman aumento del albedo. La mayor reflectividad de la superficie reduce la formación de nubes. Menos nubes significa menos lluvia. Menos lluvia significa más vegetación destruida. Es un bucle de retroalimentación, una espiral de degradación donde cada paso empeora las condiciones para el siguiente. Wright propone que los pastores del Sahara Verde, sin saberlo, sin ninguna intención de hacerlo, empujaron ese sistema al umbral de colapso antes de lo que el ciclo orbital habría hecho por sí solo. La respuesta de la comunidad científica fue inmediata y dividida. Jessica Tierney, geóloga de la Universidad de Arizona y especialista en paleoclima del Sahara, reconoció que la hipótesis de Wright era intelectualmente provocadora, pero señaló el problema fundamental. Tenemos correlación, no tenemos prueba de causalidad. El mismo proceso que empujaba a los humanos a intensificar el pastoreo, la reducción progresiva de la lluvia y los pastos disponibles, era el mismo proceso que el ciclo orbital estaba produciendo de todas formas. Separar el efecto humano del efecto climático con los datos disponibles es extremadamente difícil. Es un problema del huevo y la gallina, dijo Tierney. Otros investigadores fueron más escépticos. Señalaron que la magnitud del pastoreo neolítico en el Sahara no era comparable a la escala de los cambios climáticos en juego, que el ciclo orbital era tan dominante como mecanismo que la actividad humana, por significativa que fuera localmente,
no podía haber sido el factor determinante a escala regional, pero la UCL, el University College de Londres, publicó en 2018 un estudio con una conclusión que complicó aún más el debate. Usando un modelo climático vegetacional computarizado, el equipo, dirigido por el Dr. Chris Brierley, calculó cuándo debería haber terminado el periodo húmedo africano si solo hubieran actuado los factores climáticos naturales. El resultado fue que el Sahara Verde debería haber colapsado entre 500 y 1000 años antes de cuando realmente colapsó. Lo que esto significa, si el modelo es correcto, es lo contrario de lo que Wright proponía. No que los humanos aceleraron el colapso, sino que lo retrasaron. Que las técnicas de gestión del pastoreo desarrolladas por las poblaciones del Sahara Verde fueron suficientemente eficientes como para mantener la vegetación en un sistema que ya estaba bajo estrés climático durante al menos 500 años adicionales. El Sahara Verde sobrevivió más tiempo de lo que debería haber sobrevivido, y los humanos que vivían en él fueron parte de la razón. Eso no resuelve el debate sobre si en algún momento esa misma actividad humana cruzó un umbral y contribuyó al colapso final, pero añade una capa de complejidad que las narrativas simples, en un sentido o en otro, tienden a ignorar. Debajo del Sahara hay agua, no trazas de humedad, no capas ligeramente menos secas que la superficie. Agua en cantidades que resultan difíciles de imaginar cuando uno está mirando un paisaje sin una sola nube visible. El sistema acuífero de arenisca nubiana es el acuífero de agua fósil más grande conocido en el mundo. Se extiende bajo 4 países: Sudán, Chad, Egipto y Libia, y cubre una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Contiene una estimación de entre 150.000 y 370.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, según distintas evaluaciones. Para poner esa cifra en perspectiva, es aproximadamente 20 veces el volumen combinado de todos los grandes lagos de América del Norte. Esa agua no llegó ahí ayer, es agua fósil, agua que se infiltró en las capas de arenisca porosa durante periodos húmedos a lo largo de cientos de miles de años, incluyendo múltiples ciclos del tipo del periodo húmedo africano que precedieron al que estamos describiendo. Los isótopos del agua, analizados por la IAEA y por múltiples equipos de investigación hidrogeológica, confirman que la mayoría de esa agua tiene entre 10.000 y 40.000 años de antigüedad. Es el legado acumulado de eras en que el norte de África recibía lluvia suficiente para recargar los acuíferos en profundidad. Hoy, Libia extrae agua de ese acuífero a través del proyecto llamado el Gran Río Artificial, una red de tuberías de casi 4.000 kilómetros de longitud que lleva agua desde pozos en el desierto interior hasta las ciudades costeras. Es uno de los proyectos de infraestructura hidráulica más grandes del mundo, y lo que extrae es agua que cayó como lluvia en el Sahara Verde hace decenas de miles de años. Una vez extraída, esa agua no se repone, no en ninguna escala de tiempo humana. No llueve suficiente en el Sahara de hoy como para recargar el acuífero a una tasa que importe. El agua que hay es toda la que hay. Cuando se agote, no habrá más. Lo que el sistema acuífero de arenisca nubiana representa, a efectos de esta historia, es la prueba subterránea más dramática de que el Sahara fue un lugar diferente. El agua que está ahí abajo es el Sahara Verde en estado líquido, atrapado bajo la roca, esperando. Testimonio geológico de un mundo que existió y que la mayoría de la gente que vive hoy en esa región nunca ha visto. Hay algo que hace aún más extraña la transformación del Sahara.
algo que el guión oficial de la historia tiende a aplanar hasta volverlo invisible. El Sahara no colapsó de una vez, y la parte que colapsó más recientemente no lo hizo hace miles de años. Lo hizo en un periodo que la historia registra con mucho más detalle. En el siglo I a.C., el geógrafo griego Estrabón describió las provincias del norte de África bajo control romano como extraordinariamente productivas. Grano, aceite de oliva, vino, frutas. El norte, de lo que hoy son Túnez, Argelia y Libia, producía excedentes que se exportaban a través del Mediterráneo para alimentar a la ciudad de Roma. El apodo que los romanos daban a esas provincias era el granero del imperio. No era retórica, era logística. Roma dependía del grano norteafricano para alimentar a su plebe. Cuando la cadena de suministro se interrumpía por cualquier razón, política o climática, las consecuencias en Roma eran inmediatas y graves. La ciudad de Timgad, en la actual Argelia, fue fundada por el emperador Trajano en el año 100 después de Cristo como colonia militar. En su apogeo tuvo una población estimada en 15.000 personas. Tenía un teatro con capacidad para más de 4.000 espectadores, termas, foros, templos, un arco del triunfo. Estaba rodeada de tierra agrícola productiva. Hoy, Timgad está en el desierto. Las ruinas son notables y están bien conservadas precisamente porque el clima seco impidió el crecimiento de vegetación que las habría degradado. Pero alrededor no hay campos, no hay agua superficial, no hay nada que sugiera que allí pudo haber una ciudad de 15.000 personas sostenida por agricultura local. El anfiteatro de El Jem, en Túnez, es el tercer coliseo romano más grande que se conserva, con capacidad para 35.000 espectadores. Está en una zona que hoy es semidesértica, rodeada de aldeas pequeñas. No hay ninguna ciudad de esa escala cerca de él hoy. En el siglo III después de Cristo, cuando fue construido, la región era suficientemente rica y poblada como para justificar una estructura de ese tamaño. El investigador del período romano en el norte de África, David Mattingly, en su obra sobre la provincia romana de África, documentó que los romanos tuvieron al menos 2,5 millones de acres de lo que hoy es desierto en el sur de Argelia, bajo cultivo activo, no marginalmente cultivados, productivamente cultivados para exportación. El escritor romano Plinio el Viejo, en su Historia Natural escrita en el siglo I después de Cristo, describió los bosques del norte de África. Los bosques, no arbustos dispersos, masas arbóreas lo suficientemente extensas como para sostener un comercio de madera con Roma. Todo eso estaba ahí hace 2000 años. Está documentado en fuentes romanas, en registros arqueológicos, en mosaicos que muestran paisajes que ya no existen. Y hoy es desierto o semidesierto. El periodo húmedo africano terminó hace 5.000 o 6.000 años, pero el norte de África siguió siendo productivo durante milenios después. Lo que colapsó en la época romana y medieval no fue un sistema que llevaba estable 10.000 años. Fue un sistema que estaba en una degradación progresiva, posiblemente acelerada por la presión agrícola y ganadera romana, que eventualmente cruzó otro umbral. Los historiadores han calculado que la deforestación romana del norte de África, para obtener madera de construcción, combustible y tierras de cultivo, fue masiva. Los rebaños de ovejas y cabras que pastoreaban las provincias africanas en los siglos del imperio eran millones de cabezas. El suelo se fue degradando, la cubierta vegetal fue menguando. No de un golpe, no de una decisión. Grano a grano, árbol a árbol, cabra a cabra. El Sahara se está expandiendo ahora mismo. Entre 1920 y 2015
el desierto creció aproximadamente un 10% en superficie. Más de 350.000 kilómetros cuadrados de tierra que antes eran Sahel. La franja de transición entre el desierto y la sabana subsahariana se convirtieron en desierto en menos de un siglo. No fue uniforme, no fue gradual. Hubo períodos de expansión rápida y períodos de relativa estabilidad. La gran sequía del Sahel, entre 1968 y 1985, mató directamente a unas 100.000 personas y desplazó a millones. Y tuvo causas combinadas, variabilidad climática natural y décadas de sobrepastoreo y deforestación que habían dejado el suelo en condiciones de ser destruido por la primera sequía severa que llegara. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación estima que el sobrepastoreo es responsable de aproximadamente el 58% de los casos de desertificación en África. La deforestación, la agricultura intensiva y la extracción de agua añaden el resto. No es solo cambio climático, es cambio climático actuando sobre ecosistemas ya fragilizados por siglos de presión humana. Hay un nombre para este proceso cuando opera a escala regional. Los ecólogos lo llaman bucle de retroalimentación positiva. Positivo no en el sentido de bueno, sino en el sentido de amplificador. Cada degradación del sistema hace que el siguiente paso de degradación sea más fácil y más rápido. La pérdida de vegetación aumenta la temperatura local. El aumento de temperatura reduce la evapotranspiración. La reducción de evapotranspiración reduce la formación de nubes. Menos nubes significa menos lluvia. Menos lluvia significa más vegetación perdida. Los modelos climáticos aplicados al periodo húmedo africano sugieren que ese mismo bucle operó hace 6.000 años. La variación orbital redujo el monzón. La reducción del monzón debilitó la vegetación. La vegetación más débil reflejó más luz. La mayor reflectividad redujo más el monzón. Y en algún punto del proceso, el sistema cruzó el umbral de no retorno. Lo que los investigadores siguen debatiendo es si la actividad humana, el pastoreo neolítico, jugó algún papel en el momento y la velocidad de ese cruce. Si, en ausencia de presión humana, el sistema habría tenido más tiempo y más capacidad de adaptación antes de colapsar. O si, como sugiere el estudio de la UCL, los humanos realmente retrasaron el colapso durante siglos con sus técnicas de manejo del paisaje. La respuesta importa, no solo como dato histórico, sino como marco para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sahel y en otras regiones áridas del mundo. Hay un proyecto que lleva más de una década intentando revertir lo que le está ocurriendo al Sahel. Se llama la Gran Muralla Verde. No es una muralla, es una iniciativa de 20 países africanos para plantar un cinturón de árboles y vegetación de 8.000 kilómetros de longitud a través de la anchura del continente, a lo largo del borde sur del Sahara, siguiendo aproximadamente el paralelo 15 norte. La idea es crear una barrera biológica contra la expansión del desierto, restaurar vegetación que ancle el suelo, que reduzca la erosión, que aumente la humedad local, que invierta en pequeña escala el bucle de retroalimentación que está destruyendo la tierra. El progreso ha sido más lento de lo previsto. La escala del proyecto es extraordinaria. Los recursos disponibles, insuficientes. Las condiciones en las que hay que plantar y mantener árboles son exactamente las condiciones que matan los árboles. Pero hay secciones donde está funcionando, donde la vegetación está regresando, donde el suelo está reteniendo humedad, donde los agricultores locales están recuperando tierras que habían perdido. La Gran Muralla Verde es,
en cierto sentido, el primer intento a escala continental de deshacer lo que la actividad humana ayudó a crear. El reconocimiento implícito de que el desierto que hoy existe no es solo una fuerza natural inevitable, sino también el resultado acumulado de lo que los seres humanos han hecho con la tierra durante siglos y milenios. Los pastores neolíticos del Sahara Verde, que observaban las estrellas desde Nabta Playa, no sabían que sus rebaños podrían estar contribuyendo al fin de su mundo. Los agricultores romanos, que talaban los cedros del Atlas para construir barcos de guerra, no sabían que estaban desencadenando un proceso que tardaría siglos en completarse, pero que transformaría un granero del imperio en desierto. No era ignorancia culpable, era ignorancia genuina. El sistema era demasiado grande y demasiado lento para que ningún individuo, ninguna generación, pudiera verlo completo. Hoy tenemos modelos climáticos, tenemos registros de sedimentos, tenemos imágenes de satélite que muestran la expansión del desierto año a año. Tenemos los datos del bucle de retroalimentación. Sabemos cómo funciona el sistema, con un detalle que ninguna generación anterior tuvo. La pregunta es si vamos a usarlo. Las jirafas de Dabús siguen ahí, en el acantilado de roca arenisca del sur de Níger, a más de 1000 kilómetros del agua más cercana, talladas hace 8000 años por alguien que las había visto caminar por un paisaje que ya no existe. Los círculos de Nabta Playa siguen ahí, parcialmente excavados, parcialmente documentados, en la depresión seca del sur de Egipto, donde pastores astronómicamente sofisticados pasaban sus veranos hace 6000 años, mientras el monzón todavía llenaba el lago. Los sedimentos del sistema acuífero de arenisca nubiana siguen ahí, a cientos de metros de profundidad bajo la arena, guardando el agua que cayó como lluvia en el Sahara Verde hace entre 10.000 y 40.000 años. Agua que en este momento se está extrayendo a un ritmo que no tiene retorno. Las ruinas de Tingat siguen ahí, en el desierto argelino, perfectamente conservadas por el mismo clima seco que hizo imposible que la ciudad siguiera existiendo. Y el debate científico sigue ahí, sin resolver, con datos reales, con modelos computarizados, con investigadores que publican estudios que otros investigadores cuestionan con otros estudios. El tipo de debate lento y riguroso, que es la única manera real de llegar a entender algo tan complejo como la relación entre la actividad humana y los sistemas climáticos a escala continental. El Sahara fue verde. Eso es un hecho. Terminó siendo desierto. Eso también es un hecho. Lo que ocurrió en el medio, el papel exacto que la variación orbital, los bucles de retroalimentación climática y la actividad humana jugaron en el momento y la velocidad del colapso, es la pregunta que la ciencia está respondiendo despacio, con cuidado, con la honestidad de admitir lo que no sabe. No hay civilizaciones perdidas que expliquen el Sahara. No hace falta. La historia real es más extraña y más perturbadora que cualquier teoría alternativa que alguien haya construido sobre él. Porque si la ciencia termina confirmando que los pastores neolíticos del Sahara Verde contribuyeron, aunque fuera parcialmente, al fin del mundo que habitaban, sin saberlo, sin quererlo, solo viviendo de la manera en que habían aprendido a vivir, entonces el Sahara es algo más que el desierto más grande de la Tierra. Es el primer gran espejo. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis y es lo único que necesito para seguir contando lo que merece ser contado.